Bienvenidos. Nuevamente sean bienvenidos a mi clase. Estamos otra vez hablando sobre los temas esenciales de la negociación y estamos repasando un poco la teoría porque es importante de que al mismo tiempo que ustedes tengan herramientas que les sirvan a ustedes en su trabajo, al mismo tiempo se surtan de ideas y perspectivas que les maticen sus conceptos para poder entonces enriquecerse a la hora de crear estrategias. Como hemos iniciado la clase pasada, estamos hablando sobre los métodos alternativos de resolución de conflicto. Como yo les introduje la otra vez, la clase anterior, estos procesos, estos métodos alternativos de resolución de conflicto son procesos cada vez más populares, aún entre personas del marco jurídico, como una forma de llegar a un entendimiento en procesos de discordia, simplemente porque evitan que las partes se les quite el poder y se le entregue a la justicia, en la cual ambas partes están sujetas a la decisión de un tercero que no tiene ningún tipo de conocimiento al respecto de la causa, los orígenes, las emociones o las intenciones de aquellos implicados dentro del conflicto. Entonces, lo que yo justamente quería elaborar un poco más es en los temas que estábamos trabajando. La vez pasada estuvimos trabajando en los métodos que son no conflictivos, en los métodos que no son lacerantes o incisivos. Hoy vamos a estar progresando a lo que ya es la mediación, vamos a estar progresando a lo que son los procesos ya más formales y terminando finalmente en los procesos jurídicos. Y entonces, finalmente les voy a hablar sobre un proceso que aquí en México se da mucho, aquí en Latinoamérica se da mucho, que es el desgaste en la negociación como un método de lograr que la negociación no avance y cómo evitarlo. Así que quiero que se mantengan conmigo porque vamos a estar nosotros trabajando de una forma muy interesante hoy y creo que les va a surtir mucho interés en lo que estemos entonces preparando. En la idea que vamos a estar trabajando hoy, nosotros queremos definir lo siguiente. La calidad del servicio que presta el Poder Judicial, aun mejorando sustanciativamente, no resuelve un problema de fondo. La necesidad de promover una cultura de paz en nuestra sociedad que cambie nuestra cultura litigiosa por una cultura de entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por cuestiones de origen, quizás genética, la programación, algunos lo llaman darwinismo, nosotros como sociedad estamos quizás predeterminados o programados hacia buscar una forma litigiosa, a buscar una forma conflictiva, una forma que sea combativa para llegar a un acuerdo en la cual una parte gana y la otra pierde. Esto es simplemente un proceso que se sobreentiende como la competitividad y es justamente lo que este proceso judicial atiende a. El problema con este proceso es de que no es un proceso que se entiende como pacífico. Pacífico no como la ausencia de conflicto, sino pacífico como el conflicto transformado hacia una metodología que comprende una relación comunicativa en la cual ambas partes se respetan y manifiestan un interés en llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. El proceso judicial está intrínsecamente diseñado para evitar esto, para evitar esta ganancia, porque determina de que tiene que haber un perdedor para que haya un ganador. No pueden haber dos ganadores, es más, rara vez lo hay. En los casos donde hay una mediación con un juez, donde los resultados no son judicialmente determinantes, aún así existe un ganador y un perdedor, por lo cual se sobreentiende o se asume que los procesos judiciales no son procesos pacíficos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos fomentar en nuestro país, en nuestra cultura, una cultura de entendimiento. Cuando usted negocie cualquier tipo de negociación, puede ser una negociación personal, una negociación laboral, una negociación que inclusive sea salarial, porque más adelante les voy a estar dando una serie de herramientas que le van a permitir a usted a saber cómo poder negociar en este tipo de ámbito, pero esto va a ser más adelante. El tema es de que nosotros tenemos que crear y fomentar una cultura de entendimiento, mediante la cual tanto usted como su contraparte están dispuestos a comprender y crear un formato de empatía
porque de esa forma nosotros podemos llegar a un proceso en el cual estamos buscando una solución que sea, como les expliqué antes, mutuamente beneficiosa. Esto es lo que llamamos una cultura de entendimiento. Ahora, alejarse de este proceso, que sea un proceso judicial, un proceso litigioso, hacia una cultura de entendimiento, es difícil. En una sociedad con un proceso, con una realidad donde el crimen es cada vez mayor, donde hay una desconfianza cada vez mayor sobre su contraparte, donde hay un distanciamiento entre los individuos debido al relacionamiento a través de otros medios quizás un poco más frívolos como el Internet, nosotros tenemos que quizás volver a el espíritu comunitario para entender de que nosotros tenemos que lograr una convivencia para poder entonces realmente sobrevivir. Si nosotros hablamos de recursos limitados, ni siquiera se refiere a uno a la negociación. Hablemos del concepto etéreo de recursos limitados. Una cultura de comprensión busca justamente matizar esos recursos limitados para que todas las partes tengan un acceso similar o por lo menos un justo derecho a ese acceso. Y eso es lo que justamente busca el proceso contrario al proceso jurídico, que es la mediación o que es la negociación personal en la cual hay una cultura de entendimiento. Entonces, en la siguiente ficha, nosotros hablamos ya sobre los sistemas anteriores, hablamos sobre la mediación, hablamos sobre la negociación y ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que es el sistema judicial. El proceso judicial no deja en manos de las partes la solución creativa y responsable. Esto presten atención. Creativa, creatividad, buscar lateralmente las soluciones. Y responsable, esto quiere decir yo tomo en mis propias manos la solución de este problema, de esta problemática, de la controversia, porque obviamente el conflicto surge a través de una controversia, un conflicto de intereses. Sus resultados, por centrarse solo en posiciones, demandas y exigencias de las partes, enfrentan aún más a las personas, aumentando sus discrepancias y por lo tanto afectando sus relaciones. El litigio, como el problema de fondo, no siempre se resuelve con una sentencia. Ahora, esto es un concepto muy interesante. El sistema jurídico idealmente se encuentra o se está diseñado para llegar a un fin del conflicto. El problema es que nos estamos dando cuenta, aún las personas que están involucradas dentro del sistema jurídico, como por ejemplo los abogados o los jueces, se están dando cuenta de que en un concepto posmoderno, en un concepto quizás un poco más anacrónico, nos estamos dando cuenta de que las relaciones humanas son mucho más complejas de lo que puede determinar un proceso finito que dictamina en favor de una persona, de un partido o el otro. ¿Qué quiere decir esto? De que en un proceso jurídico donde no se maneja con cuidado y rara vez se maneja con cuidado por ese carácter finito que tiene, va a ser muy difícil entonces para aquel tercero, aquel juez, aquel que va a emitir el dictamen, aquel que va a poder decidir en favor de uno del otro, va a ser muy difícil ser justo. No digo ecualitario, digo simplemente justo en el dictamen mismo. Esto puede causar que las brechas sean aún mayores entre las partes. Y más que crear un conflicto, más que apoyar un conflicto y resolverlo, lo pueden exacerbar. Porque quizás lo que está faltando es el elemento de atendimiento a las razones por las cuales se iniciaron el conflicto mismo. Así que usted piense en el sistema judicial. Si alguna vez usted estuvo involucrado en un proceso jurídico, alguna vez estuvo involucrado en un juicio, piense usted en el efecto que ha tenido, más allá de Hollywood, piense usted en el efecto que ha tenido. Piense usted si es que efectivamente ha llegado a un entendimiento en el cual las partes han podido progresar y construir y mantener una relación a partir de ese punto, o si justamente lo que logró fueron que las brechas
que ya estaban obviamente abiertas, se exacerbaron, se ensancharon a tal punto de que destruyeron cualquier potencial de una relación. Ahora, si su problema es que usted está buscando la resolución jurídica de una negociación en el carácter empresarial, usted muy seguramente va a estar perdiendo el cliente, va a estar perdiendo la oportunidad de negocios futuros. Pero lo que es más, usted se va a dar cuenta de que si usted de alguna forma hace saber o se hace saber esta condición litiginosa en la cual hubo un proceso jurídico para resolver un problema con una contraparte, sea un suplidor, sea otro cliente, sea un proveedor, entonces este tipo de imagen podría afectarlo negativamente y permanentemente en la relación suya con otras personas, con otros suplidores, con otros clientes. Este proceso jurídico podría efectivamente dañarle la imagen a su empresa. Ahora, piénselo de esta forma. ¿Está usted dispuesto por llegar por un proceso o por una negociación que no se está resolviendo, utilizar el proceso jurídico que es determinante, donde va a haber un ganador o un perdedor, y un perdedor donde el perdedor puede ser usted, a de pronto que este proceso se haga saber, entonces se utilice en contra suya porque crea una desconfianza de su capacidad de llegar a un entendimiento cordial? Esto es una realidad que usted tiene que considerar. Esto es un efecto lateral, un efecto subsiguiente a el proceso litigioso aún acabado. Y esto es una consideración que usted tiene que tener y quizás una razón más para elegir a la hora de resolver un conflicto, el negociar o el mediar de forma más amigable, de forma más comprensible, en vez de llegar a este punto o en vez de utilizar el litigio como una forma más efectiva de resolver el problema.